momento presto para atender un procedimiento en Iowa, donde actualmente se encuentra en Estados Unidos. Entonces, quisiera darle la bienvenida a Edgar Samaniego. Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Por favor, empieza a compartir tu pantalla. Edgar, para los que no lo conocen, es de esos talentos latinoamericanos fugados. Tuvo la oportunidad de formarse en Stanford y posteriormente viajar a establecerse directamente en Iowa, en donde está coordinando un servicio excelente. Muchos de los latinoamericanos tienen en Edgar a un referente, tanto en la parte de imágenes como en la parte de intervencionismo. Entonces, Edgar, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerte acá. Como te expliqué, la metodología es de pronto ir interrumpiéndote cuando haya una pregunta pertinente, pero adelante con tu presentación y espero que podamos aclarar las dudas que tiene la audiencia en este momento. Adelante, Edgar. Bienvenido. Muchas gracias, Boris. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchas bien el audio y se ve la pantalla? Perfecto. Ok, bueno, gracias, Boris, y gracias por el equipo de Angio Team por haberme invitado a dar la charla. Tuve la oportunidad de estar en Medellín cuando era joven y realmente es una ciudad espectacular. Es una ciudad muy bonita. Y ojalá una vez que esta situación del COVID se resuelva pueda regresar a visitar Colombia, que es un país muy querido. Eres bienvenido cuando quieras. Muchas gracias por un aguardientico. Eh, bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de lo que son los strokes criptogénicos. Yo soy un estrocólogo vascular que hace intervencionismo y aquí en la Universidad de Iowa tenemos una resonador 7 Tesla que hemos tenido la oportunidad de utilizar para el diagnóstico de este tipo de pacientes con stroke criptogénico. La charla voy a hablar en español, pero los slides van a estar en inglés. Existe más y más evidencia de que la resonancia de alta definición de los vasos con resonadores 3 Tesla y en esta oportunidad con el 7 Tesla son nos dan unos mecanismos muy poderosos para identificar lesiones en las arterias, como lesiones como aterosclerosis, como hemorragias intraarteriales, por ejemplo, la presencia de vasculitis. Y no solo que nos da un poco más de información sobre la morfología del vaso, sino que también nos ayuda a identificar los mecanismos de stroke criptogénico. Eh, las ventajas de la resonancia de alta definición, como les había mencionado, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser 7 Tesla, pero también el 3 Tesla, es la identificación de placas concéntricas y excéntricas en el caso, por ejemplo, de aterosclerosis intracraniana. Existe un cohortes bastante grandes con estudios 3 Tesla, donde encontraron que el 95% de las lesiones eran excéntricas y el 26% eran concéntricas. Esto es de un registro que se llama el SMART Study, que se hizo aquí en los Estados Unidos, que tuvieron una población de alrededor de 130 pacientes. Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, para identificar aterosclerosis es que las arterias generalmente distales del círculo de Willis no tienen calcificación. La calcificación, como ustedes saben, es una de las pautas que podemos seguir en la angiotomografía o en la tomografía sin contraste para determinar la presencia de aterosclerosis. Pero arterias más distales realmente no se puede utilizar la calcificación como de los criterios para determinar la presencia de aterosclerosis. Existen varias escalas para la clasificación de los strokes. Una de las escalas que nació aquí en la Universidad de Iowa es la escala TOES. Es una escala que ha tenido mucha popularidad, sobre todo porque es muy simple, se la puede aplicar muy fácilmente. No sé qué escala utilizarán en Colombia. En Ecuador usábamos también la escala TOES, pero esta escala en definitiva lo que hace es simplifica mucho la clasificación. Por ejemplo, si es que tienes una placa en la carótida, es una aterosclerosis con un proceso de embolia de arteria-arteria, tienes cardioembolismo, si es que tienes oclusión de pequeños vasos, y finalmente, si es que tenemos strokes que no se ha determinado la etiología, o tienes varias causas y no se puede identificar cuál de la causa concreta es la que provocó el ACV o el stroke. Este es, por ejemplo, una comparación entre la definición de un scan, de una resonancia 1.5 Tesla versus 7 Tesla. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la mayor definición, en este caso, de una microhemorragia
y esto se está utilizando mucho, por ejemplo, en la investigación de pacientes con demencia para detectar la placa de placas de amiloide. Entonces, Edgar, te sí, voy claro. interrumpiendo aquí la primera pregunta que nos surge. Te preguntan es si en la vida real el ACV criptogénico fluctúa entre un 30 a 40% con, yo creo que esto posiblemente es el high resolution. Con estas técnicas de high resolution, ¿en qué porcentaje consideras que puede disminuir la cifra de ACV criptogénico? Esa es una muy buena pregunta. Sí, igual nosotros tenemos la misma casuística, 30-40% de criptogénico, pero yo creo que con el resonador de alta resolución se podría bajar a un criptogénico de un 20%, 20 a 15% siendo optimista, porque hay muchas cosas que estamos empezando a ver. Ese es, por ejemplo, este es el iceberg de lo que se ve, ¿no? Y este es uno de los problemas que tuvimos con Sampris. Como ustedes saben, el estudio Sampris fue el que hizo el triaje de lesiones basada en la presencia de un 70% de estenosis del lumen. Pero cuando ya se llega a un 70%, estamos hablando de una remodelación de placa bastante extensivo. Entonces, hay muchas lesiones que se escapan. Y con resonadores de alta resolución, empezamos a ver que los cambios son mucho más difusos a- antes inclusive de que se llegue realmente a ver la estenosis del luminal de la arteria. Entonces, y este slide también se podría también traducir para, por ejemplo, taquiarritmias, ¿no? Generalmente cuando los pacientes están ingresados tienen una holter durante la estadía, pero después no sabemos qué pasa cuando van a la casa, cuando toman su café, cuando toman estas bebidas energizantes. Tal vez esos pueden ser cosas que precipiten la taquicardia o la fibrilación auricular. Entonces, este iceberg como que nos da un poco la idea de que lo que estamos viendo es muy poco realmente en cuanto al diagnóstico de taquiarritmias, de presencia de foramen abierto, en la presencia de cambios vasculares, vasculitis, aterosclerosis, disecciones. Entonces, Veo, Edgar, ahí ¿no? con respecto a ese slide que tenías antes, me surge una pregunta, ¿sí? Sí, Porque vemos que, digamos que si enfatizamos en estudios adicionales o hacemos otras imágenes avanzadas, aparece el ICAD, la ateromatosis intracraneana, como sí. responsable de un gran número, un número significativo de eventos criptogénicos. Me surge la pregunta si no es algo paradójico, teniendo el ICAD como una entidad responsable de un número importante de casos de stroke, ¿por qué no existe consenso alrededor de cómo manejar el ICAD? ¿Sí? O sea, el Sampris de una u otra forma nos dejó a la ateromatosis intracraneana como en ese limbo. No sabemos si debemos o no tratarla, a qué se le llama tratamiento médico refractario o tratamiento médico óptimo, cuándo llevar el paciente a un procedimiento intervencionista. ¿Qué protocolo sigues allá en tu institución? No, esa es otra pregunta muy buena. Realmente, el estudio Sampris es un estudio que fue un estudio muy, muy, muy controlado, ¿no? Por ejemplo, a algunos de los pacientes se les llamaba cada semana para estar seguros de que los pacientes estuvieran tomando los antihipertensivos, de que la presión estuviera controlada, de que estuvieran haciendo la dieta, de que hubieran cambiado el régimen de vida. Esa no es la realidad nosotros que encontramos, ¿no? Muchos de estos pacientes en nuestros países, por ejemplo, no tienen acceso a antihipertensivos, no pueden cambiar la dieta porque son ya problemas económicos y sociales que afectan, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, si es que existe una lesión con más del 70% que creemos que es sintomática, les damos dos antiplaquetarios, aspirina y Plavix generalmente, por mínimo de 90 días y liberamos la presión. La presión no la controlamos inmediatamente porque sabemos que muchos de estos pacientes son perfusión dependientes. Y después, una vez que los síntomas están controlados y que no ha habido exacerbación, empezamos a bajar un poco la presión arterial y a controlarla. Y si es que a pesar de eso el paciente falla y todavía tiene síntomas y existe una lesión que podemos tratar, vamos y hacemos la angioplastía con colocación de un stent. A veces, si es que podemos hacerlo solo con angioplastía, hacemos angioplastía, pero como tú sabes, Boris, a veces cuando uno hace la angioplastía se hace una disección de la arteria o existe algún daño endotelial y tenemos que poner el stent
y si es que tenemos que poner un stent, preferimos los stents coronarios como los stents montados en balón. Entonces, por eso también queremos entender un poco mejor cuál es el proceso de enfermedad de estas lesiones, y el 7 Tesla nos ayuda a ver diámetros de arterias tan pequeñitos como 0.3 milímetros, ¿no? O sea, son arterias bastante pequeñas como las perforantes de las lentículos estriadas. Entonces, es una definición realmente extraordinaria. Este es, por ejemplo, un paciente del que estudiamos que tiene una placa en la arteria cerebral media izquierda. Y otra de las cosas que ha sido reportada no solo por grupos, nuestro grupo, pero también por grupos de Asia, como los chinos, que tienen bastante incidencia de aterosclerosis, es que mientras más existe captación de contraste por la placa, existe más riesgo de que sea una placa inestable. Entonces, para este estudio usamos contraste. Este, por ejemplo, es un paciente que se presentó 71 años con un accidente cerebrovascular. Si es que yo le veo a este paciente en mi clínica, diría que es un ACV de pequeño vaso, ¿no? Porque la lesión es relativamente baja. Ustedes ven las diferentes modalidades, difusión, el FLAIR y la angiotomografía, no se ve realmente mayor cosa. Pero cuando ustedes ven con alta resolución, por ejemplo, y hacen la magnificación de la lesión en varias vistas, ¿no? La axial, la coronal y la digital, se ve que en realidad existe una placa, como se ve aquí, que es seguramente la causa de la aterosclerosis y por ende del infarto en este paciente. Entonces, realmente útil para este tipo de pacientes. Los métodos que hicimos fue un cohorte de pacientes que tenían diagnóstico criptogénico. El diagnóstico que nosotros hacemos para ACV generalmente es el siguiente: les hacemos un eco, les hacemos una angiografía, puede ser angiotomografía o angioresonancia de las arterias cerebrales y del cuello, y también les ponemos en telemetría durante la hospitalización. Entonces, si cualquiera de estas cosas son negativas, lo categorizamos como un ACV criptogénico. Entonces, lo que se hizo es las secuencias T1, pre y post, y también tenemos la secuencia para ver la presencia de hemorragias como la SWI. Y todas las imágenes en este corte fueron caracterizadas con PACS. Utilizamos un examen de los radiólogos que estaban viendo, los neuroradiólogos que estaban examinando los exámenes, los estudios, estaban totalmente blinded o estaban cegados de lo que fue el proceso o dónde estuvo la localización del ACV, ¿no? Entonces se estudiaron los siguientes segmentos: la carótida supraclinoidea, la cerebral media, la cerebral anterior, las vertebrales, la basilar y las cerebrales posteriores. Y también se identificaron características de la placa, si es que en realidad había algún tipo de placa, como por ejemplo, si es que la placa estaba gruesa, si es que había captación de contraste por la placa. Se usaron estudios de segmentación. Utilizando la ventaja de la resonancia de alta definición es que te permite aislar a la placa cuando dibujas la área de interés, ¿sí? Entonces el ROI que se dice en inglés. Entonces, con este estudio y con este tipo de análisis podíamos realmente identificar la placa en detalle, y también llegamos a determinar y a normalizar la intensidad de captación de contraste. Se la normalizaba con la hipófisis, porque se sabe que la hipófisis generalmente capta contraste de forma homogénea. Entonces ustedes dirán, bueno, esta captación de contraste está más en este scan en comparación con otro escáner de otra institución. La forma para comparar diferentes escáneres es que se normaliza la captación de contraste con la hipófisis, con esta fórmula que utilizamos aquí, que es muy simple. Se divide cuando ustedes cogen el ROI o hacen el tamizaje de este tipo de placas, dividen y la computadora les da un número y dividen para la hipófisis, y así normalizamos las placas. También, Edgar, bueno, te sí, interrumpo te interrumpo en este sí, momento. Yo sé que mencionaste algunos estudios que sigues de manera protocolaria para este análisis que estás haciendo de alta resolución, pero nos preguntan, yo creo que esta es un poquito más general, ¿cuáles serían esos estudios fundamentales antes de clasificar un stroke como criptogénico? ¿Tienes ahí sí, como un triple rollout, pues digámoslo así? sí. ¿Cuáles serían cuál Entonces, lo sería que ese hacemos, flujograma? el protocolo generalmente cuando el paciente ingresa, hacemos una resonancia
La angioresonancia del cerebro se le hace únicamente con el Time-of-Flight, que no se utiliza contraste, y hacemos una angioresonancia del cuello para ver si es que existe aterosclerosis tanto de las Pero carótidas. qué pena, ahí utilizas el resonador de 3 Tesla 1.53 o de entrada ustedes a todos lo meten al de 7 Tesla. No, no, el 1.5 o el 3. El 7 Tesla no, el único que está aprobado por la FDA para estudio clínico es una que es marca Siemens. El que nosotros tenemos aquí es de marca GE. Eh, pero utilizamos generalmente el 1.5 o el 3 Tesla. Y si es que el paciente no tolera la resonancia porque tiene un marcapasos o alguna situación por el estilo, lo que hacemos es una angiotomografía de cabeza y cuello para caracterizar si es que existen o no placas. De ahí hacemos un eco, dependiendo de qué tanto nosotros sospechemos que realmente es cardiogénico, se hace transtorácico o transesofagial. Y si es que se hace transtorácico es menos invasivo, o transesofágico si es que realmente se cree que existe algo en las aurículas. Y les ponemos en telemetría mientras están hospitalizados. Y cuando se van a la casa, les mandamos con un holter por 30 días. Sí, entonces si es que a los 30 días regresan y están sin ningún tipo de taquiarritmia, ahí los consideramos criptogénicos. Entonces es un poco el protocolo, ¿no? Perfecto, Este, gracias. este es un poco otro ejemplo de cómo se ve la definición de los vasos. Este es 3 Tesla y este es 7 Tesla. En el 3 Tesla con contraste casi no se ve la placa. Aquí en cambio en el 7 Tesla vemos la presencia de una placa pequeña. En este caso es una axial magnificada de la cerebral posterior, a lo que la cerebral posterior da una curva alrededor de la mesencéfalo. Aquí tenemos una coronal y también una axial, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se hizo, los métodos para hacer el estudio. La gente estaba realmente cegada de, como les había mencionado, de cuál fue la demográfica de los pacientes para calcular realmente si es que era una apreciación objetiva. Esto es un poco lo que te da una idea, Boris, de cómo fueron los estudios criptogénicos. En realidad llegamos a identificar 344 ACVs criptogénicos o ictus criptogénicos. De estos 104 había un tipo de sospecha de que había alguna vasculopatía. Ahora, el problema con estos escáneres de alta resolución es que a veces los pacientes no toleran o tienen algún tipo de contraindicación. Entonces, las contraindicaciones generalmente eran o que se movían, o que había una claustrofobia, o que los pacientes en esa época estábamos utilizando una filtración glomerular de menos de 60 ml por segundo. Y de estos universo de 104 pacientes, llegamos a hacer un scan en 34 pacientes. De nuevo moderador. Entonces, estos es un poco los resultados. De los 34, 25 tenían ICAD, 6 realmente quedaron criptogénicos porque no llegamos a encontrar nada, y 3 realmente tuvieron una disección arterial. Entonces, en este universo de pacientes que se sospechaba que tal vez tenían algún tipo de vasculopatía, basado en los estudios preliminares, se llegó a determinar que el 82% de los pacientes realmente tenían un ACV debido a algún tipo de, de, de etiología. Por ejemplo, ICAD en el 90%, 8% con la disección arterial, y más o menos el 17% es lo que te decía, el 15 al 20% realmente se quedaron con el diagnóstico criptogénico porque no encontramos nada en el scan de 7 test. Entonces, nos da un margen de más o menos un 10% de beneficio de este universo de 30% de pacientes que no sabemos que si son o no criptogénicos, para identificar realmente en la mayoría de los casos que es ICAD versus disección. Este es, por ejemplo, un caso de una paciente que tenía un ACV en la porción posterior del puente, y lo que tú me decías, ¿no? ¿Qué tipo de estudios hacíamos? Les hicimos una angiotomografía no invasivo, se ve la vertebral, se ve que no es dominante, pero se le ve un trayecto bastante bueno, no se va en mayor cosa. Pero cuando hicimos la secuencia con 7 Tesla, y ustedes pueden ver aquí la parte magnificada, se ve una pequeña hemorragia en la parte axial del vaso que realmente no afecta el lumen, y por eso se llegó a determinar que lo que esta paciente tenía era una pequeña disección de la vertebral, y esta disección fue la que provocó el ACV. Entonces, este tipo de pacientes que las técnicas típicas intraluminales no nos dejan ver, la alta resolución nos ayuda. Este es otro paciente que igualmente
A veces se encuentran más placas de las que queremos. Aquí tenemos 2 placas en la porción terminal de la carótida y aquí tenemos una placa muy gruesa, muy brillante en la arteria cerebral media. Son placas muy activas que generalmente sabemos que son las placas culpables. Este es otro ejemplo interesante de una paciente de 57 años que tenía múltiples ACVs, múltiples cambios en la difusión en el hemisferio derecho. Entonces, cuando tú ves esto, dices, bueno, seguramente la paciente tuvo algún tipo de evento cardioembólico, se rompió una placa en la carótida, tenía los factores de riesgo típicos de una paciente con aterosclerosis como hipertensión, hiperlipidemia. Y cuando se le hizo la angiografía, ustedes pueden ver la angiografía, es una paciente relativamente joven de 57 años, se ve como que la carótida como que se hace muy finita, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico diferencial? ¿Es esta paciente que tal vez tenga moya-moya? ¿Es tal vez alguna vasculitis? Entonces, en este caso, lo que se encontró es un engrosamiento de la porción distal con la presencia de una placa brillante que realmente no se puede ver con el 3 Tesla, pero el 7 Tesla nos ayudó y esta paciente fue tratada con un diagnóstico de aterosclerosis. ¿Sí? Esta es otra paciente que igual se pensaba que tenía moya-moya. Ustedes pueden ver las lesiones bilaterales de la carótida en la porción distal, carótida derecha, carótida izquierda. Es como un hilo la carótida izquierda. Y cuando uno hace un análisis individualizado de las placas y de las lesiones, se puede identificar que en realidad se trata de aterosclerosis y no de moya-moya. Es realmente un síndrome de moya-moya por una aterosclerosis que está presente. Edgar, quiero preguntarte algo que viendo estas imágenes aquí en el panel se nos está ocurriendo preguntarte, y es obviamente un poquito saliéndonos del tema del stroke criptogénico, pero aprovechando que eres un experto en imágenes. Cuando te llega un paciente con un stroke agudo, estas imágenes en el momento de hacer el diagnóstico, por decir algo con resonancia, te sirven de algo para, digamos, analizar en parte la pared para definir cuál estrategia, o el trombo, perdón, para definir cuál sería una buena estrategia a utilizar, si una aspiración o un retriever. Tratan de identificar propiedades de ese trombo para orientar la terapia de revascularización. ¿Hacen eso de rutina o no? Sí, no lo hacemos de rutina, pero ha habido circunstancias, por ejemplo, en lo que vemos un trombo que está situado en un área de calcificación de la arteria, por ejemplo, de la cerebral media o de la basilar. Eso ya nos da sospecha de que tal vez sea una trombosis aguda que ocurre debido a una lesión estenótica de la arteria, ¿no? Tal vez por una aterosclerosis de base que el paciente ha tenido. Entonces, este tipo de lesiones uno sabe que van a ser un poco más complicadas recanalizar, porque si bien se puede sacar el trombo, la lesión como que se hace elástica y vuelve a cerrar el vaso, y a veces tenemos que hacer una angioplastía o terminar colocando un stent, porque la lesión de base es una placa aterosclerótica pesada que a veces se reocluye. Entonces, pero no lo hacemos realmente de rutina. Perfecto. 30 segundos para cerrar contigo, Edgar, y continuar con el profesor Marc Ribot. Buenísimo. ¿Tienes un mensaje importante que hacer énfasis? ¿Cómo no? El mensaje es que tenemos que siempre, estos son los colaboradores y con la gente que trabaja con la Universidad de Iowa, pero el mensaje para finalizar y lo que se dice en inglés, el take home message, ¿no? Es que si es que realmente ustedes piensan que hay algún tipo de stroke criptogénico, traten de hacer algún tipo de resonancia o de caracterizar mejor la vasculatura de este tipo de pacientes, porque puede ser que se esté perdiendo una disección, una aterosclerosis de base, que generalmente la podemos tratar y va a cambiar un poco cómo tratamos la lesión de acuerdo a este tipo de etiologías, ¿no? Eso es un poco el mensaje. Pues Edgar, agradecerte por ese conocimiento que nos has transferido. Con toda seguridad nos quedó el concepto de ordenar esa resonancia magnética, de profundizar un poco más en el diagnóstico de ese paciente y no meterlo en una sola bolsa gigante de ACV criptogénico. Nos das una luz acerca hacia dónde van las imágenes, no solamente en el tema de eventos isquémicos, sino sé que también en el tema de aneurismas, análisis de pared aneurismática vienen trabajando muy fuerte, muy posiblemente aquí presencial, como tienes tantas ganas de volver a Medellín, te invitaremos a que des una charla de forma presencial. Y bueno, agradecerte por tu participación y continuamos ya
con nuestro siguiente panelista, Edgar. Muchas gracias. Nos vemos más tarde porque nos vamos a ver contigo en el tema de eventos de circulación anterior y posterior. Un abrazo. Buenísimo, un abrazo. Gracias, Boris. Bueno, queridos asistentes, continuamos en este momento mientras el profesor Marc Ribot nos comparte su pantalla. Obviamente, Marc Ribot no necesita mucha presentación. Es de esas personas que uno se queda asombrado en la forma en que publica. Yo no sé en qué momento te queda tiempo de publicar tanto, Marc. Pero avance que hay en la literatura con respecto a stroke, está tu equipo ahí. Muchas felicitaciones. Sé que eres un amante del stroke y por eso queríamos tenerte aquí en este panel de LASK. Bienvenido y adelante con tu charla, Marc. Bueno, hola Boris, gracias desde luego por lo que acabas de decir y por no sé de dónde saco tiempo, pero bueno, nos divertimos. En todo caso, gracias por invitarme aquí. No sé si he entendido bien el formato, pero y preparé unas preguntas que os mandé, pero igual las tengo que hacer de forma oral. ¿Cómo hacemos eso, esto de las preguntas? ¿O las hago yo mismo? No, realmente las preguntas que me compartiste las queríamos poner en una encuesta. No sé si tenemos lista de encuesta ahí, la tercera. O directamente, si quieres, ese enfoque que le diste me gustó. Si quieres, si las tienes ahí organizadas, las puedes empezar a modular y a lo largo que se presenten inquietudes aquí en el chat o en la audiencia, te las vamos preguntando. Entonces te podemos interrumpir, esperemos que no te desagrade que te interrumpamos, pero no, adelante con las que hayas preparado. No, o sea, me habéis invitado a hablar de un tema que me encanta, que es no hacer prácticamente... Sigo en español, ¿verdad? Sí, perfecto, en español, sí. No hacer prácticamente neuroimagen en los acute strokes, en los ictus agudos que nos llegan. Ir directamente a la sala de angio. Reducir los tiempos al máximo, a unos tiempos de puerta a punción que pueden ser hasta de 8 minutos. ¿Qué seguridad tiene esto? ¿Y qué impacto clínico puede tener? Esto es lo que nosotros estamos intentando... de convencer al mundo de que esto es lo que hay que hacer. Cuando tenemos muy claro que un paciente tiene un ictus grave, pues voy a ir pasando en mis diapositivas, aunque cuando nos ha preavisado IMS de que vienen con un paciente grave. Lo único que tenemos que saber, básicamente, en minutos, cuanto más rápido posible, es esto. Eliminar una hemorragia y confirmar una oclusión de gran vaso. Marc, te interrumpo aquí. Posiblemente no lo estás viendo tú ahí en esta pantalla, pero los asistentes están viendo una de esas preguntas que mandaste. Quisiera como leérsela aquí a los asistentes. Y con base en esa, de acuerdo a lo que responda la gente en la encuesta, puedes seguir tu presentación. Pero básicamente es la situación que nos compartiste de un ACV agudo, un paciente que lleva 90 minutos de inicio de los síntomas. El sistema de prenotificación se activó y dice que el tiempo estimado de llegada es de 20 minutos, de arriba al hospital. Tiene una escala, unos 8 puntos en el RACE, lo que habla de una alta probabilidad de oclusión de vaso grande. Y en ese momento, tanto la angiosuite como el equipo disponible del angiosuite, es decir, el intervencionista, todos los asistentes están activos. Entonces surge la pregunta de qué hacer con las respectivas alternativas tuyas. Vamos a darle 30 segundos a la gente para que responda y con base en eso, yo creo que puedes seguir tu plática. Yo te comunico el resultado porque tú no lo ves en este momento. Lástima, sí. Y además, Boris, creo que antes preguntaba otra pregunta que ahora la haré. Demos tiempo a responder, pero mi pregunta inicial era si un paciente tiene una hemiplegia brusca cuando tú estás empezando una arteriografía diagnóstica. Estaba perfectamente
y en ese momento tiene un ictus agudo. No sé si tenéis preparada esa pregunta, pero lo que me interesaría saber es si alguien se plantea sacar a este paciente del angiógrafo y llevarlo a un CT convencional o no. Esto era el orden de preguntas. Sí, sí, efectivamente yo vi que habías compartido un estado hiperagudo o superurgente, podríamos decirlo, estando el paciente acostado directamente en la mesa de angiografía. Esa no la pusimos porque queríamos conocer porque esta situación es una situación más del día a día para la gente que no es intervencionista Bueno. ni está activo en una sala. Queríamos conocer sobre todo el del personal de urgencias o de los neurólogos que reciben el paciente en un primer contacto de prenotificación. Te comparto más o menos la respuesta. El porcentaje ganador, el porcentaje mayor fue, pero mira qué bien, directo al angiosuite, flat panel. Con BCT, te han estado leyendo. En segundo lugar, tenemos obviamente el paso tradicional a la tomografía. No, básicamente algunos no están familiarizados todavía con la escala RACE, pero sí, indudablemente para resaltar, directo al angiosuite fue la primera posibilidad con un 60% de respuestas afirmativas al respecto. Entonces, continúa con tu presentación. Me encantan estas respuestas y estamos trabajando porque este 60% sea un 100%. Y la pregunta que te hice, el escenario que planteo inicialmente es el de que el ictus acontezca dentro de la sala de angiografía ya. Porque la mayoría de la gente iba a pensar, no voy a sacar el paciente. Entonces, la gracia está en pensar cuánto tiempo necesito para cambiar mi decisión de no hacer el diagnóstico directamente en el angiosuite y sí que lo tengo que hacer en el CT convencional. Son 2 minutos, son 30 minutos, 60, 90 o 6 horas. Nosotros creemos, y no voy a ir siguiendo mi presentación, pero siguiendo con los conceptos que la decisión tiene que depender en cada caso del tiempo que lleva el paciente de evolución. Pero creemos honestamente que dentro de las 4 o 5, incluso 6 primeras horas, es tan alto el porcentaje de pacientes en los que lo único que queremos saber es si tiene una hemorragia o no, y eso lo podemos saber con el Conbeam CT, que vale la pena llevar al paciente al Conbeam CT. Tenemos que reducir los tiempos intrahospitalarios, igual que hicimos hace 2 décadas con la trombolisis endovenosa, en los cuales conseguimos rebajar los tiempos que inicialmente eran de 90 minutos, 60, y ahora nos parecen una barbaridad hasta un tiempo de puerta-aguja de 15, 20 minutos. Tenemos que conseguir lo mismo con las trombectomías. Ahora, probablemente en la mayoría de los centros, el tiempo puerta-punción inguinal está más allá de 1 hora. Idealmente, yo creo que podríamos hacerlo en 60 minutos, sobre todo en aquellos pacientes que vienen muy rápido. Y esto se puede hacer... Dime. Marc, qué pena, te voy interrumpiendo, pero basado en lo que estás diciendo, surge esta pregunta aquí. Básicamente es, ¿cuál es ese perfil ideal? ¿Cuál es el perfil ideal del paciente para ser llevado directo al angiosuite? Veo que lo estabas tratando aquí de definir. Entonces, en palabras tuyas, ¿cuál es el paciente ideal? El perfil ideal, yo creo que es, hoy en día, depende del paciente y de nosotros. Yo no estoy diciendo que durmamos en el hospital y que estemos ahí siempre. No, siempre que hablo de este tema, lo primero que me dice la gente, pero es que tú pretendes que estemos durmiendo en el hospital siempre. No estoy diciendo esto, pero lo que sí que digo es que si se dan las condiciones ideales en las que yo estoy en el hospital, está el equipo libre, está la sala libre, el IMS, el ambulante nos ha avisado de que viene un paciente. El paciente lleva poco tiempo, lleva 3 horas desde el inicio de los síntomas. Esos son los pacientes en los que el paciente o tiene una hemorragia cerebral o
tiene un ictus con oclusión de gran vaso, pero sin un infarto masivo, porque lleva muy poco tiempo. Y en estos casos, si vamos directamente a la sala de angiografía, vamos a poder reducir 30, 40, 50 minutos todo el proceso. Y esto va a tener un impacto tremendo. Y una vez vayamos validando esto, pues ya pensaremos en posibles mecanismos para poder realizar esto 24/7, a todas horas y con todos los pacientes. No digo que de un día a otro nos levantemos y en nuestro hospital empecemos a llevar a tener la capacidad de hacer el direct transfer to AngioSuite 24/7. Digo que tenemos que ir entrenando a nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro equipo, a que esto es posible y que es beneficioso. Y de hecho estamos desarrollando ensayos clínicos aleatorizados para confirmar esto. Marc, te tengo una inquietud aquí importante, antes de seguir con tu plática, y es, en muchos lugares de Latinoamérica, posiblemente allá en tu centro no sea así, pero en muchos lugares en Latinoamérica se comparte la sala de angiografía o el angiosuite con cardiólogos o con intervencionistas de periférico. ¿Sería algo impensable entonces ese modelo de atención de AngioSuite Direct? ¿Puede ser impensable? No, yo creo que lo que es necesario es un angiógrafo que tenga una calidad suficiente de imagen. Y yo voy a tratar de mostraros aquí, voy a saltar en estas imágenes que veis aquí. O sea, si la calidad de nuestro angiógrafo en el Conbeam CT no es suficiente, probablemente nuestro centro no tenga que hacer esto. Pero si tenemos una calidad como la que os estoy enseñando, en el que se ve claramente si hay una gran hemorragia o si hubiese un infarto grande establecido también, esto es el condicionante. Y entonces las salas dedicadas a neuro normalmente tienen una mejor capacidad de imagen, pero sería la limitación, ya la pondría más que con quién la compartimos, es en las características técnicas del Conbeam CT. Perfecto. No, siguiendo con mi razonamiento y decidme cuánto tiempo tengo. Tienes 5 minutos. Tienes en este momento 5 minutos más. Os voy a enseñar los circuitos que podemos tener en nuestro hospital. Sería el circuito clásico de inicialmente llevar al candidato, al paciente, a un box en la sala de urgencias. Esto creo que debemos evitarlo y erradicarlo siempre, porque es una absoluta pérdida de tiempo. Todo lo que le hacemos en emergency room a nuestro paciente lo podemos realizar en el CT scanner. De hecho, nosotros intentamos llevar siempre el paciente o pedirle a IMS, a la ambulancia, que nos traslade directamente el paciente a la sala de CT. Tenemos nuestros enfermeros que vienen de urgencias o de la stroke unit a atender al paciente aquí y se realiza todo en el CT scanner, o idealmente, como os he dicho, y es el propósito de la charla de hoy, es trasladar el paciente directamente a la AngioSuite. En todo caso, el modelo de pasar por urgencias debería erradicarse en lo posible y para eso pues es necesario tener un preaviso. Si no sabemos que el paciente va a llegar, al menos con 2 o 3 o 5 minutos de antelación, va a ser imposible realizar estos circuitos. Por eso tenemos que trabajar siempre con nuestro personal del servicio de emergencias local, ayudarles a identificar los ictus, enseñarles a usar escalas prehospitalarias para que en el momento que nos avisen nos digan cuál es la probabilidad de large vessel occlusion y en todo caso, si la probabilidad es alta, llevar directamente al paciente al CT scanner o al AngioSuite. Y os voy a enseñar ya para finalizar lo que
los tiempos que podemos, lo que podemos ahorrar en tiempos. Aquí vemos un poco en nuestro hospital, en este trabajo, calculamos el door to groin time, el tiempo hasta la punción, entre aquellos pacientes que pasaron por urgencias en más oscuro, en gris, clarito, pues aquellos que fueron directamente al CT scanner, pues bajó hoy otra vez de 90 a 50 minutos de promedio, pero bajamos a menos de 20 minutos este tiempo si fuimos directamente al AngioSuite. Y de nuevo, no digo que lo tengamos que hacer en todos los pacientes, pero en aquellos en los que sea posible y que probablemente va a ser cada vez un número mayor, pues deberíamos hacer este esfuerzo organizativo interno que sí que implica pues organizar a todo el mundo desde el sistema de emergencias hasta el personal del AngioSuite. Bueno, Marc, nuevamente, pues muchas gracias. Sé que es tarde ya, estamos con una diferencia de casi 6 horas. Agradecemos el que te hayas podido conectar con nosotros. Es apasionante y realmente impactante la magnitud de tiempo que se puede ahorrar uno con esta modalidad. Sabía que venías trabajando con esto, al igual que el grupo de Víctor Méndez Pereira desde hace un tiempo atrás, y nosotros acá en Colombia hemos tratado también de promover un poco esa conducta, porque confiamos que los angiógrafos actuales tienen la capacidad, al menos de lo que tú dices, de descartar hemorragia en un gran porcentaje de casos. Entonces, pienso que hacia allá vamos. Te agradezco por tu claridad, por tu didáctica presentación, y bueno, esperamos verte aquí en Medellín de forma presencial cuando organicemos el próximo evento ASC y que no tengamos ya estos efectos y este coletazo de la pandemia. Mucha suerte por allá y espero que se estén cuidando todos los tuyos, y muchísimas gracias, Marc. Un placer y sí, esperemos vernos pronto algún día. Eso. Gracias y suerte con el evento. Me está gustando. Bueno, muchas gracias, buenas gracias. Puedes continuar con nosotros el tiempo que desees. Bueno, vamos a continuar entonces ya con la doctora Felisa Restrepo. Felisa Restrepo es una médica radióloga, neuroradióloga. Considero yo que es de las personas más juiciosas en el tema de neuroradiología aquí en el país, muy dedicada. Y básicamente después de estas 2 magníficas presentaciones, la idea sería que la doctora Felisa nos pueda aterrizar. Ya vimos resonancia 7 Tesla, estudio de alta resolución, estudios para descartar evento criptogénico, posteriormente el avance que han tenido las imágenes directamente en el detector, o sea, directamente en el AngioSuite. Bueno, Felisa, bienvenida. Esperemos que tu charla y tus conceptos nos queden bien firmes para saber cómo están esas imágenes avanzadas en el diagnóstico del stroke. Muchas gracias, Felisa, y bienvenida. Muchísimas gracias. Me estás oyendo, ¿cierto? ¿Y la pantalla está bien? Sí, perfecto, estás perfecta. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a hablar en estos 15 minutos del mismatch fuera de ventana. Pero antes de hablar del mismatch, entonces quiero hacer un pequeño recuento de en qué va la radiología con respecto al stroke. El papel tradicional de la neuroimagen fue siempre de descartar hemorragia. Y cuando empezó la trombolisis venosa con ventana hasta 4.5, entonces digamos que comenzó el concepto de time is brain, donde teníamos que correr todavía, tratar de resolver algunas preguntas antes de llevar a los pacientes a la terapia. Entonces, básicamente, detectar la presencia de hemorragia, identificar si hay una oclusión arterial tratable, determinar el volumen del stroke, del core, y establecer la presencia de penumbra. Lo importante es que a lo largo del tiempo han cambiado los conceptos y en este momento sabemos que el manejo del stroke es individualizado y que la selección de los pacientes se debe basar en información vascular y información fisiológica que es individual en cada paciente. Entonces ya estamos hablando de individualizar cada caso. Sabemos entonces, y ustedes saben mejor que yo, que cuando se produce una oclusión vascular aguda, el tejido inmediatamente cercano a esa oclusión va a sufrir un evento isquémico agudo, un core, y que alrededor vamos a tener un área hipoprofundida que se llama penumbra, y el concepto está basado en el flujo sanguíneo cerebral
Sabemos que el core comienza cuando el flujo baja aproximadamente de 10 a 12 mililitros por 100 gramos por minuto, y es la porción central rodeando el vaso. Entonces es muy importante desde el punto de vista de resonancia cuando hablamos desde el punto de vista de imagen cuando hablamos de core, de tratar de definir ese core. Para eso tenemos dos modalidades diagnósticas, resonancia magnética, y vamos a hablar un poco del TAC. La resonancia magnética, entonces, el core la vamos a ver como un área de restricción a la difusión que se comporta hiperintensa en B1000 e hipointensa en ADC. Lo que quiere decir esta secuencia es que hay una obstrucción al movimiento del agua libre. Por eso siempre comparamos ese tejido con el líquido libre que está en el sistema ventricular, y en este caso entonces sabemos que es una restricción porque se comporta opuesto en el B1000 y en el mapa ADC. La difusión es una secuencia que comenzó en los años 90, pero que no se aplicó clínicamente muy temprano porque requería altos campos magnéticos. Básicamente la estamos usando con los resonadores de 1.5 Tesla hacia arriba, y en este momento es el estándar de referencia para definir el stroke, porque detecta la isquemia aguda desde muy pocos minutos. La literatura dice que desde aproximadamente los 10 minutos de instalación del stroke vamos a poder verlo en difusión. La sensibilidad y la especificidad de la resonancia para la evaluación del stroke es mayor del 90%, y sabemos que lo que ocurre es que cuando se produce un stroke se daña la bomba de sodio-potasio ATPasa, el sodio no puede salir de la célula, entonces empieza a entrar líquido dentro de la célula y se produce lo que se llama un edema citotóxico, y eso hace que el movimiento del agua libre no se produzca, y por eso vamos a ver entonces las imágenes de resonancia. Y sabemos también que en términos generales, cuando vemos un área de restricción a la difusión, estamos viendo entonces un edema citotóxico, estamos viendo un daño que es irreversible, aunque esto no es cierto en el 100% de los casos, pero en términos generales sí lo es. Y nuevamente las imágenes típicas, el área del core lo vamos a ver como hipointenso en ADC, hiperintenso en B1000, y esto corresponde al stroke. Esta es entonces la forma ideal que tenemos en este momento para definir la isquemia. Existen algunos software para medir el volumen. Uno de ellos es el Rapid, que es el que más se ha utilizado. Sin embargo, en nuestros países, en Latinoamérica, el Rapid sigue siendo muy costoso. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es hacer la reconstrucción multiplanar del área del infarto y tomar las medidas. Utilizamos esta medida de A por B por C dividido 2, y eso nos da un volumen estimado en el que 70 mililitros es más o menos de ahí para abajo, la terapia es segura, y más de 100 sabemos que la terapia no es segura y que los pacientes pueden tener complicaciones. En cuanto a la evaluación del core por TAC, no es tan fácil hacerlo. Sabemos que el TAC tiene una sensibilidad para hemorragia mayor del 95% y sigue siendo la primera opción para evaluar hemorragia, pero cuando estamos hablando de signos tempranos de stroke, entonces podemos ver cerebral media hiperdensa, podemos ver pérdida del reborde insular y de los núcleos de la base. Sabíamos desde antes que el objetivo de la tomografía para llevar a los pacientes a terapia era ver un infarto menor de 1/3 del territorio vascular, pero miren cómo el TAC de cráneo simple, la sensibilidad para el no stroke agudo es menos del 60%. Y algunos estudios, como los que se realizaron con el ASPEX, trataron de cuantificar esto, pero definitivamente el TAC de cráneo simple no es útil para cuantificar cuánto mide ese stroke. Y desde el 2018 la AJAD recomienda que el TAC de cráneo simple no debe ser definido, no debe ser usado para definir la extensión y la severidad. Tenemos un método indirecto para medir el tamaño del core, que es el CT perfusión, que ya lo vamos a ver. Bueno, Felisa, te hago una preguntita, pues, es exactamente relacionada con esto que acabas de decir, estos últimos 10 segundos que hablaste, ¿sí? Hay una pregunta aquí que aparece, es si no hay disponibilidad de esa tomografía con perfusión y no hay disponibilidad tampoco de resonancia magnética, dicen, ¿qué hacer? He ahí el dilema. Podríamos utilizar un angiotac. Algunos estudios han hecho correlación entre angiotac y clínica y el NIS, entonces eso es posible si no tenemos nada más.
Bueno, Perfecto. pero Yo no sé, aquí tengo a Mark Ribó. Mark, ¿te pudieras activar también aquí? No sé si se puede aquí con el sistema. Mark, ¿nos pueden dar entrada, Mark? O por el interno, porque es importante. Mark, ¿me escuchas? No, ya no lo tengo aquí ya. Ya no lo tengo. No, continúa, Felisa, que si algo le pregunto ahorita a Mark Ribó un tema al respecto. listo. Sigue, Melissa, Entonces, cuando tranquila. estamos hablando de mismatch, el segundo tema muy importante, o el segundo concepto que debe quedar clarísimo es la penumbra. Sabemos que alrededor del core siempre va a haber un área hipoperfundida que está en riesgo de hacer infarto si no se hace la reperfusión. Sabemos que la penumbra es un área aproximadamente con un flujo sanguíneo cerebral entre 10 y 20, más o menos. Y existe también un área de oligoemia que está entre menor de 60 pero mayor de 20. Esta zona no se nos va a infartar de todas maneras, entonces sabemos que el objetivo del tratamiento es definir muy bien la penumbra, porque esta penumbra es el área, el tejido que es salvable si hacemos un procedimiento endovascular o si hacemos trombolysis. Entonces, sabemos también que la penumbra es un tejido que es variable de individuo a individuo y que está básicamente definido por la presencia de circulación colateral. Entonces, aquí estamos hablando de que no necesariamente time is brain, no necesariamente es el tiempo, sino que hay pacientes que definitivamente tienen una red de colaterales excelente, que aguantan más tiempo de 4.5 horas, y aquí es donde viene el tema entonces de la ventana extendida. Tenemos las mismas dos modalidades para tratar de definir la penumbra. La primera de ellas es el TAC con perfusión. Lo que hacemos es que le ponemos un bolo de medio de contraste llevado al paciente con un alto flujo, se hace con un inyector mecánico, inyectamos 50 mililitros de medio de contraste, adquirimos una imagen por segundo por 60 segundos, y estas son las curvas. Ponemos un ROI arterial, un ROI venoso, y se obtienen unas curvas del paso del medio de contraste, o la densidad, cómo aumenta a medida que pasa el contraste por el lecho arterial, capilar y venoso. De aquí salen unos mapas. Nuevamente, existen muchas formas de postprocesar estas imágenes. En los estudios han utilizado el Rapid también. Nosotros, pues, sigue siendo muy costoso para nosotros. Y en los estudios como el Down y el Diffuse, que son un par de estudios realizados en ventana de más de 4.5 horas, utilizan los parámetros CBF y Tmax. El CBF es el flujo sanguíneo cerebral que se deriva del CBB, y el Tmax es el momento en el que se alcanza el mayor pico de concentración del medio de contraste. La definición entonces del core por el CT perfusión, sabemos que es una medida indirecta, pero es un CBF menor del 30% cuando lo comparamos con el parénquima del otro lado. No es exacto, no es como la difusión, pero es lo mejor que tenemos para medir el core. Y eso los software hacen una medición cuantitativa de esta zona. Y sabemos, Felisa, entonces, dime. Te hago una pregunta. Digamos que ha habido mucha crítica con respecto tanto a protocolos avanzados de CT perfusión y protocolos avanzados de resonancia magnética para stroke, en temas de restringir el acceso de los pacientes que potencialmente se pudieran beneficiar de una terapia por trombectomía mecánica. Entonces estamos hablando en esos de presentación en ventana avanzada, ¿sí? En ventana tardía. De acuerdo. ¿Crees tú que hay digamos que ese sobrediagnóstico puede limitar realmente el acceso del paciente a la trombectomía? A ver, si tenemos un equipo preparado para manejar pacientes con stroke y somos capaces de realizar estos estudios en pocos minutos, yo creo que le damos un beneficio especial a nuestros pacientes, y eso lo han mostrado algunos de los estudios, como les voy a mostrar más adelante. Lo que nos está diciendo ahora la literatura es que mientras más información fisiológica tengamos de nuestros pacientes que están por fuera de ventana extendida, mejor les va. Mientras mejor escojamos nuestros pacientes, mejor resultado van a tener a largo plazo. Entonces yo creo que sí es importante el estudio de perfusión, especialmente en ventana extendida. Está cuestionado en el paciente que llega en las primeras 4.5 horas, pero en ventana extendida sí se está demostrando que es útil, porque los pacientes tienen mejores desenlaces. Muy bien. Entonces, gracias, Felisa. Te digo que tienes un minuto por si de pronto nos quieres dar unos consejos y unos mensajes claves para recordar directamente a la audiencia. Entonces, estas son las imágenes de CT perfusión.
donde sabemos que el core es menor de 30% y el Tmax más de 6 segundos se considera la penumbra. Aquí les voy a mostrar que no siempre el CT perfusión es exacto, algunas veces se equivoca, especialmente cuando hay áreas de encefalomalacia, porque calcula mal el core. Y también tenemos las secuencias de perfusión por resonancia que ustedes conocen, obtenemos los mismos mapas, pero lo que les quiero mostrar, bueno, estos son los desacoples que todos conocemos. De lo que trata el mismatch es tratar de definir penumbra menos core para saber cuál es el tejido salvable. Tenemos resonancia, tenemos perfusión y les voy a mostrar entonces que esto es para terminar. Pasamos entonces desde las imágenes avanzadas a un concepto que se llama tejido de cerebro. Existen muchos estudios en la literatura hechos con angio-CT y CT perfusión, pero muy pocos estudios con resonancia y esto apenas está comenzando. Y aquí para mostrarles entonces los resultados de ventana extendida en el estudio Down que se hizo difusión o CT perfusión y el mismatch fue clínico, o el Diffuse 3 que utilizó en algunos pacientes resonancia y algunos pacientes utilizó perfusión. Y después de estos dos estudios, la AJA en el 2018 dice que definitivamente el rol de las imágenes multimodales para extender la ventana en trombectomía mecánica hasta 24 horas es importante. Y que cuando se utilizan estos parámetros, los resultados clínicos son comparables con los pacientes que se tratan en ventana de menor de 4.5 horas. Lo último que les quiero decir aquí es que en Down el 37% se hizo con resonancia, en Diffuse 3 el 25% de los pacientes con trombectomía se hizo resonancia. De estos 49 pacientes a los que se les hizo resonancia, tuvieron mejores resultados finales al comparar con todos los 180 pacientes del estudio. Entonces parece que la resonancia es un poco mejor, pero definitivamente creo que debemos utilizar el método ideal, es el método que tengamos en nuestro hospital y el que sepamos utilizar. Doctora Felisa, muchísimas gracias. Definitivamente sí, concuerdo con esa última idea de no tenemos que buscar recursos extensos, sino optimizar y aprovechar con todo lo que conocemos en nuestros centros para así no perder tiempo y manejar de la mejor manera a los pacientes que llegan con ACV isquémico. A continuación, continuaremos con el doctor Amir Hassan. Él es jefe de la unidad de neurointervencionismo y de neurología vascular del Hospital de Harlingen en Texas. Es un gran escritor de papers médicos y un gran conocedor de la terapia endovascular. Hoy nos va a ilustrar con su concepto acerca de una de las variantes terapéuticas que tenemos en ACV que cada vez entra más en controversia, que es la trombolisis endovenosa. Consideraremos el inicio de su professor. We would like you to begin with your presentation, and if you allow us, we will going to interrupt you if in between your presentation. Hi, Professor. Let me interrupt for something. I'm Boris. Just to say, your last correction is very, very important to emphasize. You are the president of the SBIN, yeah, the Society of Vascular Interventional Neurology. Okay, please turn off your microphone, please. Turn on your microphone. There we go. Okay. I'm sorry. Okay. Okay. Very good. Yeah, no, I edited because actually, I guess I copied this from this slide from a previous presentation, and I was the previous chair of the AN endo section. So I just wanted to make sure it was previous. But anyways, thank you very much for the invitation. So today we'll be talking about pre-thrombectomy IVTPA compared to thrombectomy alone. And this is most of our data. We'll also discuss some of the meta-analyses that were published. Here are my disclosures. I consult for everybody. That way I'm not biased.
So mechanical thrombectomy has been shown to be a safe and efficacious treatment that improves patients' clinical outcomes. You all know this already. However, the efficacy of pre-mechanical thrombectomy IV TPA, intravenous thrombolytics, alteplase in the US, for patients already scheduled to receive mechanical thrombectomy has been a recent matter of contention. So several studies have found similar rates of good outcome with mechanical thrombectomy compared to mechanical thrombectomy plus IV TPA. There has been a meta-analysis and pooled analysis of the SWIFT and STAR registries by David Libeskind and his group, and these have shown no difference in outcomes. Other research has shown pre-mechanical thrombectomy IV TPA increases the rates of symptomatic and asymptomatic hemorrhage. And my specific problem with this was the US price of IV TPA has continued to rise almost 100% over the last 12 years. So from a cost effectiveness standpoint, those of you who know me, my partners from Ethiopia, so we always are looking at the cost benefit of things because we're going to be starting to train people in Ethiopia. It's a country of 110 million people and not a single interventionalist. So we really care about cost. So this paper, we'll be discussing two different projects we did. The first one, both of them were published in JNIS. This one is specifically about the pre-thrombectomy TPA patients and their increased hospital bills with no improvement in outcome. So the purpose of our study was to really see the difference in encounter charges. And when I say encounter charges, in the US, we have funny money. So people can bill $10,000 for aspirin, but that doesn't mean you're going to get paid $10,000. So that's why I say the encounter charges, which is the funny money, that's what the hospital says they want to bill. Then the final hospital bill, which is usually a negotiated final charge with insurance and Medicare. So we'll discuss both of those, as well as the rates of good outcome and hemorrhage between patients who had MT alone and patients who underwent mechanical thrombectomy with IV thrombolytics. So in the first paper, we retrospectively grouped our patients from 2016 to 2017 into the two groups, with or without thrombolytics. We looked at hospital encounter charges, which were obtained via the hospital charge capture process, and then manually checked by the CFO's office. So it's not like we just pulled this from a database. We actually had the CFO's office go back and check every single one of these patients. And then we looked at final patient bills, which is the negotiated final bill for insurance or Medicare rates. We looked at demographics, comorbidities, admission and discharge unaided stroke scale, as well as functional independence and hemorrhage rates. Uni and multivariate analysis were performed. So just to give you an idea where we are, most of you know where Texas is. Texas today became the first state in the world to have more than 1 million cases. It's pretty embarrassing. COVID, I'm sorry, let me specify COVID cases. So we are in the southern tip of Texas. We are here in Harlingen, Texas. Here's McAllen, and this is Brownsville. So we're right in front of Matamoros and Reynosa, Mexico. It's like a 25-minute drive and you're at the border. And here's South Padre Island where all the spring breakers are. So we have a 566-bed hospital. We do about 1,200 neuro cases a year. We do a little over 200 mechanical thrombectomies. We are two guys, myself and Dr. Techley. We actually have 3 biplanes now, and we're part of most of the studies that you guys know of, like SWIFT Prime, Select, Dawn, Select 2. So the current stroke pathway in our institution, just so you know why we looked at this, all patients who come in within 0 to 4.5 hours are always screened for IV TPA, and then they are given, if they meet criteria, and if their NIH is less than 6, we typically don't do much else. We admit them. If their NIH is 6 or greater, they get screened for mechanical thrombectomy. Every patient, though, over 4.5 hours is screened with CTA, CTP, and is a candidate for mechanical thrombectomy. Doctor, one question, please. Yes, go ahead. Take in mind this flow chart and the actual guidelines, which tell us basically much of these. We have this question that, well, taking in mind that there's no non-inferiority about the revascularization rates in TICI schedule and the MRS at 90 days, why do you think we're still using IV TPA in large vessel occlusion
and probably if we need to begin to change this concept or the guidelines about IV TPA. What do you think about this? Well, yes. So let me make a footnote here. This is the process prior to our 2 publications. So we're going to be discussing the 2 studies we did, which specifically looked at that problem that you mentioned. Why are we giving the IV thrombolytics? So initially we talk about the cost, and then we'll talk about specifically patients within the 4.5-hour window and how we broke them up and the exclusion criteria discussed and all of that. We do think the guidelines will change, hopefully sooner rather than later, but we need more data, right? You need prospective level 1 evidence, and we will have a couple of those studies coming out shortly with Swift Direct and Mr. Clean No IV, and I believe there's a couple others out there. So yes, there are studies coming up, and those studies will probably help us change the guidelines. So in the initial study, we looked at our 2 groups here, and as you can see, the 2 groups, age is pretty similar, around 70 years old. 75% of our patients are Hispanic, 57% male in the IV group, 50%, it was 50-50 split in the mechanical thrombectomy alone group. NIH stroke scale at admission was actually higher in the IV TPA plus mechanical thrombectomy group. And this kind of makes sense because usually the patients who came in outside the time window typically have better collaterals, and usually we are seeing those patients with lower NIH stroke scales. Time to presentation obviously is longer. It's 4.2 hours in the patients who got mechanical thrombectomy alone versus 3 hours in the combined group. All of the past medical history comorbidities were similar in the 2 groups. So what's interesting to see is, specifically in this study, we only looked at the last 2 years, 2016 and 2017. But prior to that, for 5 years, we were doing a project called STEPS-T, and just looking at improvement of door to needle, and from CT to cath lab, and growing to recan. So just looking at improving all of those times, we saw that there was a significant trend in the modified Rankin scale, 0 to 2, overall over the 5 years, and modified Rankin, whereas the recanalization rate really wasn't different. Recanalization between 2013 and 2017 was around 90%. So it had probably to do with a combination of things like time, technique, being more efficient. When we looked at the univariate analysis, the IV TPA plus mechanical thrombectomy arm had 28% hemorrhagic conversion versus 17% in the mechanical thrombectomy alone group. The NIH at discharge was not statistically significant different between the 2 groups. And then on the univariate analysis, again, the funny money. So if you look at $227,000 hospital encounter charges versus $355,000, it's $120,000 difference between the group that gets TPA and the group that doesn't get TPA. Now, again, this is funny money. This is people charging $1,000 for aspirin. So now looking at the final bills, there was a significant difference. The hospital final bill of $27 for mechanical thrombectomy alone versus $31,000 for IV TPA plus mechanical thrombectomy. Dr. Hassan, I'm sorry to interrupt. Yes, go ahead. Checking these numbers, the prognosis, the economic values, this is a very political question that we're receiving right now. Do you think there's some kind of resistance from the pharmacological industry to modify the guidelines? Do you think there's someone behind? Let's just say I am sure they are lobbying to keep the guidelines the way they are. Let's just keep it at that. Okay. So yes, I do think it is political. Now, don't get me wrong. I mean, I love to push TPA, right? I did stroke and neurocritical care fellowships before doing endovascular. So, I'm a neurologist by training, but I'm on the other side of things. I also do minimally invasive hematoma evacuation with the Penumbra Artemis system, and I do my own EVDs. So our group is very unique in that respect. But in the end of the day, for low NIH, for patients who are going to go to a primary stroke center first before making it to a CSC, I do think thrombolytics have a role.
But if I can get this patient to come to my institution, instead of wasting all this time with all these tests and waiting for people to get IV thrombolytics from pharmacy and give it and bolus and run the drip and then take the patient upstairs to cath lab. My friend Tudor Joven wants everybody to go straight to cath lab based on certain criteria. It might be the way we will go in the future, but we need to study it, right? So these are some of the studies that will help justify and give us the clinical equipoise to do these studies and randomize these patients in the near future. For the univariate analysis, endovascular therapy plus IV TPA did have significant risk of asymptomatic ICH. And the reason we labeled the asymptomatic was because in the end of the day, there wasn't a significant increase in death or modified Rankin 3 to 5. It never reached clinical significance, but there was a significant increase in hemorrhage. Even after the multivariate analysis, even after adjusting for baseline NIH. So again, the hospital bills and encounter charges after adjusting, $27,000 for mechanical thrombectomy, $30,900 for mechanical thrombectomy plus IV TPA. So obviously this is a retrospective study and we need more data before we can start making these assumptions. We did conclude that at the time the use of IV TPA did not improve functional outcome and led to higher hospital encounter charges and final hospital bills. So then we said, okay, well, there's a major bias in our previous paper. It's looking at everybody. Now, I thought the bias actually should have helped the IV TPA arm, right? Because we did include patients who are way outside the window who typically do worse. So then we said, okay, let's just look at patients within 4.5 hours and whether these patients did better if they got IV TPA and mechanical thrombectomy or IV TPA alone. And again, this was just published a couple of months ago in JNIS. We looked at our whole data set from 2012 to 2019 since we started the program here. We looked at all baseline risk factors, age, gender, vascular risk factors, and in patients, all treated patients within 4.5 hours. Baseline NIH and modified Rankin at discharge, of course. So out of 588 acute ischemic stroke patients treated with endovascular, a total of 189 met the criteria for the study. Analysis of 109 patients from the endovascular plus IV TPA and 80 patients from endovascular alone. These are all patients treated within 4.5 hours. We identified that 5% in the endovascular alone group experienced symptomatic hemorrhage and 13% in the IV TPA plus endovascular group had symptomatic hemorrhage. Significant increases were also noted in the length of stay, 8.2 days for the mechanical thrombectomy alone, and 11 days was the average length of stay in a patient who received IV TPA plus mechanical thrombectomy. When breaking down the times, if looking at patient receiving TPA within 60 minutes or over 60 minutes, we did not find any difference in the outcomes. So here's just a breakdown of the two groups. The endovascular alone group was actually older, which we know does lead to poorer outcome. Age and NIH stroke scale typically lead. And we think there was no statistically significant difference between the NIHs, 18.2 versus 17.7. No, there was a higher risk of diabetes and hypertension in the endovascular alone group. So again, all the cards were stacked against endovascular alone. And then recanalization was very similar, 91% versus 89%, TICI-2B3. The symptomatic hemorrhage rate was 13.8% in the combination arm versus 5% in the endovascular only arm. And then good outcome, there was no statistically significant difference in the two groups, but there was a difference in the length of stay, as mentioned earlier. Now, Doctor, this is pretty important. Go ahead. Well, we're receiving a bunch of questions here from neurointerventionalists and clinical neurologists. And I want to point the question I have here in screen just to three directions.
about, well, I haven't seen a comparison between anterior and posterior fossa. Do you think in posterior circulation, these treatments are better, going in a better direction than in anterior circulation? And so that is a good question. The posterior circulation patients were removed. So in both groups, there is no basilars included. Okay. And in microthrombosis, do you think something has to do with the perforators in posterior fossa if RTPA goes better in these patients? No, I think in the end of the day, the issue is we're manipulating a vessel. So anything that increases the risk of hemorrhage, but doesn't significantly increase the success rate or the recanalization, needs to be looked at. Now, obviously, the major bias in this is we don't know how many patients received IV TPA with high NIH stroke scales, exactly. And then, for example, didn't get mechanical thrombectomy because they significantly improved. So this kind of information is very hard to pull retrospectively. That's why we need a prospective study, and you randomize everybody to the two different arms, and you see what happens. If you look at Extend IA TNK, in Australia, those patients did significantly better when they were given tenecteplase at a spoke, and by the time they came to the hub, 20% of patients already had recanalized versus alteplase only 10%. Yeah. So if you factor in that 10% of patients might have opened up with alteplase, I think in a hub and spoke model, the real benefit is, in your spokes, giving a patient thrombolytic and sending him for mechanical. At the mothership, I'm not convinced yet we should be giving these patients always IV thrombolytics and we might find certain criteria, right? We might say only NIH greater than 20, bypass TPA and go straight to cath lab. We might say NIH 15, who knows? You know what I'm saying? It's going to definitely be higher than 6. In the third sense, so if we want to guarantee better TQ reperfusion rates, do you think we should use intra-arterial RTPA? Do we will need a third branch that would say no RTPA and mechanical thrombectomy with intra-arterial RTPA? Do you think we will go in that sense with RTPA? No, because if you look at the infamous 3 trials of 2013, they were given partial doses of TPA and IA TPA, and we know that didn't work. I presented at the Distal Thrombectomy Summit. I think the future of IA TPA is in distal branch occlusions. So when you have an M3 or an M4, I think it's very, you're acting like a cowboy if you go out there with a stentriever and try to pull out an M3, M4 clot, or try to take these bigger distal aspiration catheters. Some of our friends in Germany are using microcatheters actually and connecting them to suction. But overall, the success rate is poor and the complication rate is high. So I do think IA TPA has a very big role in distal thrombectomy. And once we prove that we should be doing distal thrombectomy, I think IA TPA will make a big resurgence. So RTPA is not lost yet. I mean, intra-arterial RTPA, we have to, exactly, that's the point. Great. Thank you very much. Oh, no problem. So so this is an interesting table showing the reasons and breakdown of TPA exclusion, right? So if all these patients were within 4.5 hours, why did they not get TPA? So as you can see here, the number one reason, a third of the patients, is oral anticoagulant use. So especially with the new oral anticoagulants, there's no lab test to really check. So for these patients, we go straight to cath lab. And then, as you can see, uncertain last known well, recent surgery, unable to determine, unfortunately from the old records from the database, active bleeding, head trauma, and recent stroke, only 2 patients. And then some rare cases like factor VIII. Dr. Hassan, we will have to close nearly because we're running out of time. No problem. That's my conclusion anyway. So there's an increased rate in ICH and length of stay in patients treated with IV TPA prior to endovascular. Thank you very much. Thank you very much. Great honor to have you here. Hopefully next time it's going to be Thank you for the invite. Presentially. Thank you very much. And to all the participants today, thank you again. Continuaremos entonces después de este break del almuerzo con los demás participantes. Espero que sigan conectados con nosotros.
Y muchísimas gracias por su asistencia masiva a este evento, que estamos realmente sorprendidos con la participación. Muchísimas gracias. Hi, Amer, it's Boris. Are you there? Amer. Yes, yes. Hi. Hey, Amer. Now, just to say thank you very much. Thank you for your support. The meeting is amazing. It has been an amazing morning. No, I'm Really? glad I joined actually early. I got to hear Sheila's talk, even though my Portuguese is not that good. And Edgar and, You need just it. have great speakers and overall very well organized meeting. I congratulate you and your partners. It's a very good meeting. Okay, Professor, thank you very much. Probably next time you will visit us here in Medellin, you are cordially invited to visit us. Oh yes, of course. I'd love to come. Have you No, been not yet. in Colombia before? Or no? Oh, okay. No. I was planning on coming with Edgar. Edgar was saying the meeting he used to organize with Nelson Mandela. Maldonado. Sure. Yes, that meeting was supposed With to be Nelson in Colombia, Maldonado. I think 2021. Okay. I don't know if it still is because of COVID, but hopefully in the near future, I would love to join For you. sure. Very near future, for sure. For sure, Yes. for sure. Okay, Stay Professor, safe, thank you very much. You are invited to stay with us for the rest of the meeting if you want, if you have availability. But Thank you. we know you probably have a very busy practice. But if you want to interact with another speaker, don't hesitate to do that. Okay. Thank you very much. And thank you very much. Thank you so much. Have a great day. Good lunch. Thank you. Bye bye. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Oh baby, I think about it when I hold you. When looking in your eyes, I can't believe. I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself.